clientes. Jorge, ahora que vamos a hacer eso, ¿nos puedes mandar ese spreadsheet o el link de que usó Richard García? Sí, ¿Lo tienes? Ok. sí lo tengo. Para practicar eso. También una cosa que deben de saber es que nosotros, Paola y yo, invertimos en un curso para inversionistas. Eh, Nosotros afortunadamente lo pudimos descargar, entonces ya está disponible para todos ustedes en la universidad virtual. Entonces todo el que quiera convertirse de realtor a inversionista, porque ese es el gol de todos. Cómo generar ingreso pasivo, cómo crear Sí. una sí, chicos, ese curso de 5 días nos costó $7,000. Uno de los Perdón, 5 días. ¿Esa es la risa? Es el de Richard García. Oh my God, pero- Y acabamos de subirlo todo en JP Legacy University. Obviamente ustedes lo tienen gratis, pero literal el curso vale bastante. Buenísimo. Son solo 5 días para $7,000. Y el conocimiento está ahí, chicos. Y nosotros lo hemos subido para que ustedes lo puedan ver y o sea, depende de ustedes lo que quieran aprender y demás. Quieran Pero aplicar ahí está. Y cómo se quieran proyectar. O sea, hay Ahí muchas les cosas. van a enseñar literal cómo ustedes pueden generar ingreso pasivo y llegar a volverse literalmente, si usted se lo propone, millonarios. Si ustedes así lo quieren. Así Exacto. que el conocimiento está ahí, gratis para ustedes. Aprovechen esas herramientas, chicos, Sí, porque de verdad esta semana me que voy a sentar a... son 3 horas Sí. cada video. Fueron 5 días que Jorge y yo hicimos desde las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana, casi todos los días de semana, pero El jueves toda la estaba pena. escuchando la clase y me quedé dormida y me despierto y la clase ya había acabado. Yo, así que la tienen ahí arriba. Yo veo Los mucha- chicos que están en el Zoom, porfa, aprovechen esa herramienta para que, o sea, es que es imperdible. No es Bitcoin, Pau. Ahí. Este tipo es intenso, oh my God. Sí, listo. Entonces vamos a comenzar. Vamos a hacer esta clase como poniendo algunos ejemplos de diferentes clientes inversionistas y cómo yo los he manejado para poder lograrlos meter bajo contrato, concretarlos. Si quieren empecemos con este ejemplo real. Este me acabó de llegar, que se llama Juan Camilo Vanegas. Él es un cliente colombiano. Él ha trabajado en diferentes bancos de Colombia, principalmente en Bancolombia. Actualmente trabajó en la mesa de dinero, ahorita como gerente general de otra área dentro del mismo banco, lleva como 20 años en ese banco. Entonces es un cliente que obviamente tiene mucho conocimiento, tanto de su mercado local, del mercado aquí no tanto, pero obviamente una persona que ha tenido ese background, él sabe de tasas de interés, sabe del mercado inmobiliario, se puede meter a Google y revisar cómo están las casas en Orlando, Florida, bla, bla, bla. Es un tipo de cliente que va a ser un cliente informado, que todo lo que uno diga él va a estar revisando como o preguntando para saber si confía en mí, porque este tipo de clientes ya lo ha consultado todo, ya sabe cómo se maneja un poco por encima del mercado y todas las fuentes públicas de información como tasa de interés, bla, bla, bla. Él ya lo conoce, pero obviamente ellos quieren sentir en la llamada a alguien experto. Él me lo dijo a mí en la llamada que tuvimos. Nosotros lo que queremos como familia es una persona en la cual podamos confiar y que yo pueda confiarle todo mi patrimonio, porque son todos los ahorros que yo tengo aquí con mi familia. Entonces, yo quiero que ustedes me hablen claro y que sean lo más sinceros posible, porque él está en un entorno de negocios. Él ya viene, es como, vamos a lo que es, yo ya estoy informado, entonces necesito que ustedes pues sean sensatos conmigo y listo. Entonces, ¿de qué forma? Pues me acabo de llegar y hasta ahorita lo estamos en el proceso como de manejo. Entonces, ¿cuál fue ya Isaac le había tenido como una consulta inicial, ya le había hecho como una hora de preguntas, ya tuvo la segunda consulta conmigo y ya metió pues a toda su familia, a todas las personas involucradas que también van a poner dinero, porque ustedes saben que el cambio de peso colombiano, peso dólar a dólar, pues es muy difícil. Entonces tienen que reunirse varios, armar una LLC y comprar entre todos. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que utilizamos en la segunda llamada, ya después de Isaac? Es empezar a mostrarle ya opciones más concretas de qué tipo de casas podemos ofrecerle que le pueda generar un cash flow positivo. En este tipo de clientes ya lo que uno tiene que hacer es ir mostrando de una vez tanto las opciones como los números.
porque como él es una persona que ha tenido un background de banco, para él no es suficiente que tú le muestres una casa bonita. Muchos números. Él solo quiere ver números, porque una persona de este tipo está acostumbrada a ver un Excel, blanco, negro y listo. Y por aquí me voy. Y él es como el consejero de la familia, porque pues por su background y todo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos estos días? Pues sacarles diferentes opciones que pudieran funcionar para ese tipo de clientes. Entonces, ¿yo cómo lo hice? Yo antes como de sacar estas opciones que ya prácticamente me las sé cuáles pueden funcionar o no le pueden funcionar, pues yo lo que hice antes de investigar el mercado y encontrar las oportunidades de renta larga que pueda servir para un cliente inversionista. Entonces, lo primero que yo hice fue revisar en diferentes zonas. Esperemos que cargue aquí el Stellar Aquí MLS. tiene un cargador de iPhone. Yo también tengo. No está funcionando el MLS. Eso lo tengo todo. Vámonos con Google Maps. Entonces, yo lo que hice fue identificar diferentes zonas en las cuales yo le puse en el MLS. Deme a mí la renta de una casa de 3 habitaciones, 2 baños, de 1.400 pies cuadrados a 1.600 o 1.700, que es como el promedio de una casa normal aquí en la Florida. Y empecé a investigar por zonas. Entonces yo me di cuenta que aquí en algunas zonas de Kissimmee, una casa de este tipo se puede rentar en 2.200, 2.250, máximo 2.300. Eso aquí en el área de San Cloud. Esto me lo va botando obviamente el MLS, aquí no lo vemos porque pues no está funcionando. Pero Aquí, hacia arriba también investigué esta zona de Lake County, porque en Lake County no hay CBD. Eso va a hacer que cuando tú hagas el análisis de la renta versus todos los gastos, pues sea más positivo. Entonces, en el área de Mondora, Tavares, revisar más o menos en cuánto están las casas. También me di cuenta que algunas casas 3-2 de un solo piso pueden estar en unos 2.250, 2.300 aproximadamente. Entonces ahí me voy acercando, entonces voy identificando como qué zonas pudieran servirme. Obviamente para esta área de Davenport, en City, Winter Haven, tenemos lo que se llama el CDD, eso me va a matar mucho. y los taxes, ustedes también, chicos, es importante que ustedes ya sepan, obviamente esto es conocimiento que van adquiriendo con tiempo, pero ustedes ya deben saber más o menos cuáles son los taxes que pagan cada zona. Por ejemplo, los taxes de Davenport son súper costosos. Es Y casi en como Orange City County. es como casi vivir dentro de Orlando, Pues una sí, casa nueva. Pues sí, Por eso- Es que el CD es súper caro, la mayoría, como ha tenido también tanto desarrollo, la I4 la están empleando, todo eso ha hecho que allá los taxes también aumenten y también me dejaron saber porque están construyendo muchos charter school y todo eso, ese desarrollo lo terminan pagando las personas que están comprando en esa casa, en esas zonas. Entonces es una para- zona que yo le digo al cliente, o sea, para vas que, a tener que pagar mucho en taxes y en CD y eso ya no termina siendo tan rentable. Morning. Morning, Morning. How are haven't seen you in like 2 weeks. you? Where you Good to been? see you. Working, shooting videos. no me sirve el MLS. ¿No? Porque A mí tampoco me que a entra. mí sí. Si quieres hablar con mi computador, Espera a ver si yo puedo abrir aquí el otro explorador. hazlo en Chrome. Yo estoy en Chrome no me entra. Yo estoy en Chrome también, ya mismo. Qué raro. ¿Qué será? No, I'm sorry. Mira, hazlo acá. ¿Sí? ¿Sí te entró? ¿Sí te entró? Sí. Tú puedes entrar ahí Ay, mi Dios. al Our website. Zoom y lo en su pantalla. No está funcionando. Entonces, No, ya les voy a mostrar en el MLS cómo se puede identificar pues lo de la renta. Si tenemos tiempo, podemos hacer el spreadsheet también. Sí, Cómo hizo los esa es números. la idea. Esa es la idea. Entonces, Davenport por esta zona ya sabemos que es muy costosa para un inversionista. Si es para un primer comprador, pues obviamente, si él quiere vivir cerca de los parques de Disney porque trabaja por ahí, pues obviamente le va a mostrar casas ahí. No quiere decir que son zonas malas para todo el mundo, ¿no? Para cada cliente hay su zona, su casa y una particularidad especial. Que me di cuenta también que en el área de Tampa, las rentas son mucho más costosas que en Orlando. Entonces eso permite que yo pueda tener más ingreso en esta zona
que en San Cloud, Kissimmee, en cualquier otra zona de Orlando, a unos precios no tan costosos. Entonces, para que ustedes sepan, aquí en Riverview, ahorita les voy a mostrar una comunidad particular. Hay algo que decía ahí importante, que también lo decía Richard García, chicos, en su entrenamiento, es cuando ustedes están buscando tener la mayor rentabilidad, lo más importante siempre en una propiedad, y eso para ustedes mismos también cuando vayan a comprar propiedades para ustedes, es ubicación. La ubicación lo va a hacer todo, y lo que él hace es analizar literalmente el censo poblacional que está teniendo Estados Unidos, la Florida y ahora los condados. Por ejemplo, él solo invierte en Miami-Dade. Él no compra una casa que no sea Miami-Dade, porque el censo poblacional en este momento solamente el condado de Miami-Dade son más de 2 millones de personas que están viviendo, o sea, residentes permanentes que están en esa zona y que están buscando, obviamente, rentar. Entonces, cuando hay tanta densidad poblacional en un solo condado, la renta es mucho más alta. Por ejemplo, ustedes ven que en Miami de un estudio, un apartamento feo, viejo, cuesta $2,500. Una habitación, un baño. Me imagino que eso es porque los precios son tan altos de las casas y apartamentos, la gente no puede comprar, le toca La rentar. gente renta y Miami-Dade, obviamente, en este momento, él decía, para mí es la mejor inversión, porque obviamente yo voy a poder rentar, sí, la casa me cuesta 500, obviamente él compra duples y demás, y compra otras cosas que si se ven en el curso no se los voy a contar, van a aprender. Pero, por ejemplo, si ustedes están buscando renta, la mejor renta, por ejemplo, en Orlando, el condado de Orange es el que mayor tiene densidad poblacional. El condado de Osceola está como en número 10 y el condado de, ¿cómo se dice? Hillbrooks, no me acuerdo. Hillbrook. Bueno, ese, siempre no sé. El de Tampa está por encima de Orange. ¿Sabían eso? Sí, mucho por allá. Entonces, si tú analizas la densidad poblacional, si tú te das cuenta que en un mismo sitio hay más cantidad de personas, la renta tiende a ser mayor. Por eso puede resultar ser mejor que una persona compre cerca a Tampa, ese condado como que es donde está Riverview, Apollo Beach, creo que todo eso hace parte de ese condado. En esa zona hay mayor cantidad poblacional que en otras zonas alrededor de Orlando, por ejemplo. Entonces, la renta es mucho más alta y el costo de las propiedades no es tan diferente. Por ejemplo, hay unos townhouse allá de Díaz Horton que están en 298. Wow. ¿La renta cuánto es? 2,400. Súper bien. Yo no te decía nada más. Tiene hecho ahí, pero no me acuerdo si no tiene CD. ¿Dónde? So, cuando tú analizas eso, tú le dices al cliente, al fin y al cabo, todo lo que vamos a comprar es ubicación. Si tú quieres comprar ubicación, si tú quieres generar buena renta y comprar ubicación, claro, depende de tu presupuesto, porque si tienes 250,000, pues no vamos a comprar en esas zonas, nos toca irnos más. O sea, todo depende del presupuesto del cliente, obviamente. Pero si él quiere generar más rentas, tienes que centrarte en ubicación. Y si yo analizo este condado versus un condado que está en densidad poblacional como de número 20 a uno que está en número 7, ¿dónde se va a rentar más? Ocala, ¿no? Listo, entonces sigamos aquí, ya les vamos diciendo. Entonces, para analizar, yo qué hice antes de saber dónde está ubicada esa comunidad y que me está dando buen resultado, yo me fui aquí, Search, Rent, Essential. Y bueno, aquí ya te sale la cantidad de dormitorios, la cantidad de baños. Entonces yo dije, ok, mi cliente más o menos tiene unos 300, 350. Entonces yo le pongo 3 dormitorios, 2 baños, pies cuadrados, imagino que es en 400 a 1,700 más o menos. Entonces voy a buscar la renta aquí en el mapa. Y lo que yo hice también es como, ok, si yo sé que se renta bien en Orlando, en Tampa, entonces empiezo a seleccionar estas áreas y empiezo a verificar aquí más o menos cuánto es la renta en la zona. Empiezo a verificar aquí. Rent. ¿Dónde? En Quick Search, ¿verdad? En Quick Search y Rent. Todo esto es el análisis para el cliente que nos estás mostrando, ¿cierto? Sí, correcto. Entonces aquí yo no le pongo las rentas activas, sino los que están efectivamente arrendados en los últimos 180 días. Entonces yo me voy aquí al mapa y empiezo a hacerle zoom. Y empiezo a machar. Entonces aquí yo empiezo a darme cuenta más o menos. Aquí debería empezar a salirme, no me sale, pero debería salir el precio. 2,150, 2,155. Entonces yo lo que hago es, ok,
Tengo estas propiedades de 2150, de 1975. Entonces yo lo que hago es abro otra ventana del MLS para poder hacer como un cruce de información de lo que se está rentando en la zona versus lo que se está vendiendo en esa zona con las mismas características: 3 habitaciones, 2 baños, de 1400 a 1700. Y me voy aquí al mapa y hago lo mismo. Entonces selecciono la zona que yo quiero ver. Aquí me estoy enfocando mucho en Tampa porque ya sé que va a aparecer ahí, pero ustedes pues lo que hubieran hecho es como seleccionar diferentes zonas para que al momento que tú hagas como el cruce de información, tú ya sepas más o menos cuánto vale la propiedad en esa área versus lo que se está rentando. Entonces, aquí digamos que esta vale 375, no está mal. Entonces, si yo me voy a esta área, a la otra pestaña, vamos a ver dónde está. Entonces, yo voy y busco aquí más o menos en el mapa. Digamos que la casa que vimos de 375 más o menos está acá. Entonces, se me bloqueó esto. Le hago zoom acá y aquí me va a aparecer más o menos, por dar un ejemplo, en cuánto se pudiera rentar: 2380, reviso aquí cerca de 2300, pues ya me voy acercando al objetivo. Entonces yo ya sé más o menos que una casa de 375 en esa área se puede rentar en 2300, de ahí más o menos en ese rango. Entonces yo empiezo como a hacer el cruce, identifico las zonas que me den una renta alta, pero no un precio tan alto. Y ya tú empiezas a hacer más zoom ahí. Y cuando ya haces el zoom, empiezas a identificar, si yo me di cuenta que esta zona de Riverview tiene buena renta y los precios son buenos, pues ya me voy aquí a la otra pantalla. Espérame, me cambio. Zoom. Ya me voy a la otra pantalla, si quieres te paso aquí, Joana. Es como todo el proceso general. Pues ya me voy aquí a la otra pantalla, en donde yo empiezo con esa búsqueda en el MLS, identifiqué que aquí en la zona de Riverview hay una comunidad de D.R. Horton, que se las voy a mostrar, que es esta, D.R. Horton, Riverview. Apollo Beach, se llama Mangrove Point. Esta comunidad, los townhouses están antes estaban en 270 y pico, ahora están en 301,000. Y ahora. Eso fue hace 3 meses. Hace 3 meses estaban 270 y ahorita Ahora- están 301. ¿Y cuál es el hecho de ahí? Y la renta, ya lo vamos a ver. Entonces, el precio son estos de acá, el segundo, 301. Así es como yo organizo la información para el cliente. Sí. Yo le muestro diferentes opciones, una en San Cloud, una en Apollo Beach, le pongo las características, la renta estimada, HOA, CDD y el link de la página. Entonces, pero también le pones yo me acuerdo que también le pones la diferencia de Sí, ya vamos para allá. por eso dice como Luis Fernando Orozco. Ya vamos para allá. Entonces, aquí yo lo puse estos datos para mí, para saber cuando yo vaya a la otra tabla de Excel que les voy a mostrar, que estos son los datos que yo le voy a meter a la tabla de Excel. Entonces tengo renta estimada 2350, hecho es 165 y CDD 83. Pero mira el precio, 301 para una renta de 2350, es demasiado bueno. Eso es lo que vale una casa aquí en San Cloud, 400,000 más o menos, o en 380. Entonces, le saqué obviamente otras opciones, Ocala, le saqué otra opción en Zephyrhills Hills, haciendo el mismo cruce de información, y le saqué una en San Cloud. Entonces, ¿yo qué hago? Yo al cliente voy y busco una tablita que también se las voy a compartir. Yo tengo dos tablas. Una tabla para clientes, digamos, no tan sofisticados, y una tabla ya para clientes que me están pidiendo números desde que empezamos la llamada, que ya es una tabla mucho más sofisticada. Entonces, la tabla sencilla que me gusta mostrárselo a los clientes, a la mayoría, porque entre más información le muestres, algunos se confunden. Entonces, yo tengo una tabla aquí, la voy a mostrar.
Entonces tengo una tabla que es esta, muy sencilla, que hicimos, que si quieren la vamos a hacer aquí con ustedes en este momento. Entonces yo aquí pongo la dirección de la propiedad. Aquí digamos que esta propiedad está ubicada en Pueblo Beach. Ahora tú nos puedes compartir ese documento. Sí, claro, al final se los comparto. Entonces vamos aquí a mis notas. 301.490, 301.490. Precio de compra. Down payment es un cliente extranjero, mínimo 30%. Tasa de interés, 8% más o menos. Puede ser más, puede ser menos. Bueno, a la Ricardo le dieron 9%, entonces. Depende del lender también. Porque si lo haces directamente con la constructora de D.R. Horton, ellos con el BC tienen un programa que si la persona es empresario, le dan una tasa del 6. Entonces, ahí también tienes que jugar con eso. 30 años, el monto financiado obviamente va a ser el 70%. Yo le pongo de una vez unos closing costs aproximados entre el 5 y el 6%. Sí, para los extranjeros un poquito más caros los closing costs, que yo sepa. Sí, pero Sí. entonces ahí yo no le digo, ay, mira, va a ser más caro, sino este es un estimado del 5 al 6%. Lo único que puede variar al final es que si tú quieres una mejor tasa, recuerda que la tasa tú la puedes negociar, puedes bajarla al 7.5, 7%. Entonces, si compras unos puntos, que es lo que le llaman los bancos, pues puede que se incremente los costos de cierre. Pero eso ya lo vamos a ver al final. Recuerda que estos son unos estimados. Listo. Entonces, aquí, ¿qué hace esta misma tabla? Calcular cuál es la inversión inicial, que es la suma de los closing costs y el down payment. Aquí más adelante te va a decir cuánto es el mortgage de esta propiedad. Aquí yo lo saqué muy sencillo, no le metí mucha fórmula. Es la más principal y. Sí, no le metí la fórmula de principal, sino que le multipliqué tasa de interés por el valor financiado dividido 12. Yo sé que los financieros me van a matar si lo hago así, pero es un estimado. Sí. Entonces me da 1.406. El HOE, entonces me toca poner el HOE aquí, que es 165. Y una vez lo voy a poner ahí mismo el CDD. Entonces 165 más 83, ¿cuánto nos da? Que me ayuda ahí con la suma. Alguien que tenga acá. 248. 248. Por el CD también. Ahí le sumé de una vez los dos porque no tengo aquí un espacio para CD. Si quieren lo podemos hacer más adelante. Tú Pero puedes jugar, igual el CD se le agrega los taxes, ¿no? Sí. Sí. agrega, pero se lo pongo ahí como para que quede incluido. Taxes, entonces más o menos en esa zona, los taxes podemos estar hablando del 1.5% al año aproximadamente. Eso ya es como por conocimiento general. Entonces multiplico el 1.5 por el valor de la propiedad. Esto va a ser al año, entonces me faltó dividirlo en 12. Dividido 12. Entonces ahí me va a dar, estos son los gastos. Property Manager, aquí hay un tema importante. Y es El que, 15 al 10%, 15 al 20% más o menos. ok, ahí depende, yo cómo lo manejo yo, depende del cliente. Si el cliente va a ir a decirme como, mire, yo quiero cash flow, cash flow, cash flow, pues yo le digo, mira, aquí en el Property Manager, durante el primer año, tú puedes manejarlo sin Property Manager, porque la propiedad, pues, está nueva, no va a tener ningún tipo de mantenimiento. Lo que va a hacer el Property Manager es verificar que la persona pague y ya. Entonces, es la forma en que yo se lo vendo. Pero si yo sé que es una persona súper asustada, empieza a decir, ay no, Jorge, pero yo no sé qué va a pasar con la propiedad, tengo mucho miedo porque yo estoy aquí en Colombia, ¿quién me va a manejar la propiedad? Ok, pongan el 10%. Depende del cliente y como tú lo veas, pero tú le das la opción de no hay necesidad de que lo tengas, es una propiedad nueva, pero si, ay no, que es que yo no puedo, que yo no, bueno, que te lo voy a sumar, pero Ok, depende del cliente porque eso le resta rentabilidad. Claro, Sí, sí, ¿no? te va a quitar un montón te va a quitar un montón de aquí del IVA. Entonces aquí esta fórmula está 10% por Esto es puro Excel, 10% por con el duro. la renta mensual. Aquí dice daily rate, pero no le pongan cuidado a eso porque es una tabla que tenía para shorting. Entonces sería 230, que 230 para mí es súper significativo al tener en cuenta que pues, la propiedad solo se va a rentar en 2.300 y Y esto es cash flow. tengo que sumarle mortgage, HOA, property taxes, property manager, insurance. Entonces, en lo posible,
para este tipo de propiedades y dependiendo del cliente, pues tienen que saber cómo Yo, manejamos el yo recomendaría más property management es para renta corta, a principio. Sí, es el manejo que tú le quieras dar. Si el cliente ya está muy asustado y definitivamente quiere tener el property manager, pues le pones el property manager. Pero a la final lo que van a hacer ellos es, lo que sí tienes que tener es un buen realtor que haga un buen background check de la persona que va a habitar la propiedad. Eso es importante. Pero el tema del property manager lo que va a hacer el primer año es solo recibir la plata y listo. O sea, no va a hacer nada más. De renter queen. Listo. El insurance, más o menos el insurance de estas propiedades, como son townhouses, debe estar entre 800 a 900 el año. Entonces, le ponemos aquí 900 dividido 12. Son $75 al mes. Si tengo algún otros tipos de expenses, digamos que en este caso no los tengo. Entonces aquí, lo que me está matando este escenario es el property manager. O sea, aquí definitivamente le tengo que aconsejar al cliente que por el primer año no lo meta, porque si no te va a matar aquí el cash flow mensual. Y si él te dice, bueno, en 2 años lo voy a tener que aumentar, ya la renta también sube. Entonces eso como que Exacto, lo eso calma un compensa, poco. eso compensa. Ok. Entonces aquí, por ejemplo, tú le vas diciendo, mira, tú estás comprando una propiedad financiera en la cual estás dando el 30%. Es decir, que tú estás aprovechando la plata del banco o de otros para poder comprar toda la propiedad que a la final se va a pagar sola. Y tú año por año le vas a subir la renta y va a quedar ese gap de diferencia entre el income y todos los expenses. Porque fíjate, aquí le estamos metiendo el mortgage, le estamos metiendo HOA, property taxes, hasta property manager, pero pues en este caso no lo vamos a poner. ¿Qué otra opción hay? Si yo sé que el cliente tiene el dinero, yo a este cliente, ¿qué le pudiera aconsejar? ¿Ustedes qué dicen? Poner un down payment más sustancial. Dar más de down. Exacto, si la persona puede dar más down, mira cómo cambia aquí sustancialmente el neto mensual. Mira, ahora en vez de ganarme $64, ahora sí le va a hacer sentido a esta persona. Entonces, dentro de tu asesoría, tú le dices, mira, tú puedes empezar con el 30%, pero mi recomendación es que demos el 40%, porque de esa forma el pago mensual del mortgage va a ser mucho menor porque tú estás financiando menos de la propiedad. Entonces, fíjate que aquí ya te va a dar positivo y vas a tener un ahorro mensual para final de año. Claro, por eso hay que preguntarle también al cliente cuánto tiene disponible para dar antes de todo eso. Antes de. Sí. Y luego, para rematarlo y contrarrematarlo, le dice, ahora vamos a hacer el escenario cuando los intereses bajen. Porque acuérdate que tienes la posibilidad de refinanciar. Entonces, si lo estás haciendo con el 8, ahora vamos a ver cuando tus intereses bajen al 6%. Y le haces el escenario. Ahora, cuando el interés está en el 6, por ejemplo, cuando el interés está en el 5, ¡pum! Y le cambias todo el escenario. Con el 5, este es tu escenario más positivo. Y la gente va a ver una diferencia en los números muy atractiva. La gente se va a quedar pensando, ok, si los intereses bajan en 1 año, en 2 años, yo hago la inversión ahora, pero luego más adelante voy a recibir un cash flow de, bueno, no sé en números ahorita exactamente, pero si Jorge lo cambia, obviamente los números van a cambiar de una manera muy positiva. Muchísimo. Y ahí ya la gente queda como, voy a hacer esto porque invertir en bienes raíces es invertir también a largo plazo. Sí. Los resultados no se ven en el primer año, se ven hasta en el 5.º año. Pues mira, por ejemplo, en el caso de la tasa del 6, que si lo hacemos con FDC, pues va a ser mucho más conveniente para ti como cliente. Entonces, con el 6%, dando el 40% de down payment, aquí el cash flow mensual, $570 al mes. ¿Quién no va a querer un negocio de eso? Ahí está. Oye, una Buscar la pregunta. forma. El extranjero cuando hace su refinanciamiento, ¿el interés no sigue siendo alto porque es un extranjero? Recuerda que cuando vayas a hacer el refinanciamiento, pues tienen que bajar los intereses generales de toda la economía. Sin embargo, lo que tú dices es cierto. Siempre para un extranjero va a haber 1 o 2 puntos por encima. Entonces, pues si baja, tienes que mirar que la bajada sea considerable para que pasar del 8 al 6, quiere decir que la tasa de interés de nosotros aquí Bajo, debe estar como en el 5. Sí. Entonces tú ya ahí más o menos haces la relación y le preguntas al lender, oiga, ¿cuál es la tasa para el extranjero en este momento? Porque siempre va a ser más alta. Bueno, el año que viene va a bajar. Pero igual, aunque si la tasa nacional baja para todo el mundo, Sí. no baja para el inversionista. O sea, si la tasa ahorita está en el 7, el inversionista es el 8.5, pero si la tasa bajó nacional 7, entonces quedó, perdón, si bajó al 6, para el local bajó al 6, al inversionista le bajó al 7, le bajó un punto, porque estamos hablando antes del 8. Entonces, cuando baja la tasa, baja para todo el mundo.
Y aquí en en este escenario, pues si quieres meterle el Property Manager, pero igual, el primer año no va a ser tan necesario. Igual trabaja como líder. Entonces, este cuadro ya se lo voy a compartir ahí en el grupo para que lo tengan. Y vamos a ver aquí entonces este mismo escenario, pero ya para este mismo cliente me dijo a mí, mire, Jorge, que a mí me gustaría un poquito más profundo los números, porque a mí me gustaría saber más o menos cuál sería el aumento año por año, una tabla de amortización. Yo quisiera ver un poquito más profundo. O sea, me gusta lo que me presentas, pero quiero como un poquito más de análisis. Me lo dijo así. Lo tenemos. Entonces yo le dije, sí, claro, yo te puedo enviar algo más profundo, porque pues obviamente esto lo hago para clientes que no quieren no quiero confundirlos con mucha Porque información. ya es demasiado, eso ya es muy profundo. Esa gente como él que sabe de eso, pero hay gente que ya se conforma con eso también. Ujú. Sí, Sí, la mayoría con esta tabla ya Está sencillo, bien. sí. sencillo y todos Felices. Pero hay gente que quiere ver cuál es el crecimiento anual de la valorización La de la casa, amortización. la amortización, todo eso. Entonces vamos a ver la otra tabla Que nos la enseñó Richard García. que nos enseñó Richard García. Esa es para la mejor. Ahí ustedes analizan literalmente su deal 100%. Ahí ustedes van a saber. Ustedes están pensando que el cash flow son $500, ¿cierto? Pero el cash flow es el cash flow del cash flow después de taxes. El cash flow después de pagarlo. O sea, el cash flow no es el cash flow que todos imaginamos. Ahí le van a mostrar un montón de cosas que de hecho hay unas cosas que ni siquiera he entendido bien, porque está el CAP, o sea, es demasiado profundo. Entonces, Después de $500, él analizaba que realmente en una propiedad te puede quedar solo $50. Después de que tú pagues los taxes personales, porque es tu ingreso, después de que pagues unos seguros que tienes que pagar, o sea, después de un montón de cosas, realmente lo que te queda neto de ganancia es muchísimo menos. Pero eso ya es muy profundo, eso es para tú también saber si compras. $50 al mes, entonces sí, no. O sea, realmente la ganancia está es en la valorización. Sí. y la valorización y lo que te puede dejar, si son 200, 300, ya sea. Ahorita en los primeros años uno tiene que ver la valorización de la casa, porque luego el segundo, tercer año es cuando uno puede empezar a ver más. Claro. Entonces, listo, volvamos aquí al ejercicio. Purchase price, obviamente el precio de la casa. El equity aquí es el valor del down payment. Okay. Loan amount es pues, lo que van a financiar. Ay, perdón, antes también que se acabe eso, tenemos una calculadora para que ustedes hagan PMI, para que, perdón, saquen DTI. Richard García también tiene calculadora de DTI y la sacamos y la adaptamos. O sea, si ustedes quieren hacer DTI, literal saber cuántos son las deudas que tiene la persona versus lo que puede calificar, ya tenemos un Excel para eso. Awesome. Listo. Entonces, equity amount, quiere decir lo que tú vas a dar pues, de down payment. El loan amount, interés, igual que la otra tabla. 30 años, 12 pagos en el año. Todo sigue igual. El payment, aquí sí lo sacaron bien con la fórmula que es. 1.329. Aquí sería la cantidad de pagos que hicieras si se demorara los 30 años. Obviamente no te vas a demorar eso pagando la casa. Porque pues tú, bueno, ahí también tiene que mencionar que recuérdate que cuando tú le dices aquí 30 años, en Colombia dices, oh my God, pero 30 años es mucho tiempo. Va a morir y no he pagado la casa. Entonces tú le dices, no, mira, tú aquí, si tú abonas una cuota anual o $10,000 al año a esta propiedad o lo que puedas, tú puedes reducir hasta la mitad de esos 30 años. Entonces lo abonas a capital y reduces. Entonces la renta del primer año, la renta mensual, pongámosle aquí 2.300 para no ser tan exagerados. Crecimiento anual, entonces más o menos la tasa de inflación puede estar entre el 4 y 5%. Entonces pusimos aquí un 4% que sigue siendo conservador porque ustedes recuerden que las rentas siempre tienden a ser un poquito por encima de la inflación. Nunca van a hacer pan para vender pan. Siempre va a ser un poquito por encima y el mercado aquí no está como en Colombia que lo controlan y no pueden subir un porcentaje en la zona o en el área, bueno, no sé cómo. Aquí se regula de acuerdo a oferta-demanda. Si tengo una casa en la Ignora que ya no hay propiedades para la renta, pum, empiezan a subir. Y el que tenga para pagar, pues pague porque están en la mejor zona. Entonces aquí mismo funciona así. Entonces pusimos un número conservador, que yo sé que puede ser más año por año. Vacancy rate, que es como el porcentaje de vacancia en
En renta larga, este es como un promedio general muy asertivo a lo que es normal el mercado aquí en la Florida. Claro, cuando eso se ve más cuando es renta corta. Renta corta es más vacancia. Ujú. El insurance, el insurance ya lo habíamos hablado. Aquí él le agrega un mantenimiento a la propiedad, que también está bien, porque pues quizás toque, no sé, comprar los filtros del aire, que comprar X o Y cosa, Pero eso es anual, ¿no? anual, sí. Utilities, que le tocó dejarlo conectado ahí un tiempo. Siempre ustedes pagan utilities porque igual aunque ustedes no sean, otras personas paguen los servicios, para ustedes, digamos, tener como la conexión del servicio básico, les llega algo. Eso son como $10, o sea, algo hay, por eso dice que es el 0.1, o sea, nada, anual. Listo. Cuando una persona, por lo menos cuando es una casa nueva, que hacen, conectan el agua y la luz por primera vez, como que se crea la cuenta, Ahí. piden un depósito, Sí. Siempre, eso lo asume la persona que está abriendo la cuenta. que sería el dueño. No, pero si yo voy a rentar y yo soy el que va a rentar y voy a activar una cuenta, a mí me pueden, por ejemplo, cuando nosotros activamos la renta en un apartamento, nos cobran un depósito como de $400, donde no tendríamos que darle de crédito, pero eso lo asume el que está rentando. Que sí. Y así ¿Cuál con es el que cuenta. devuelven? Sí. Si tú estás comprando una propiedad nueva, igual no vas a tener el tenant ya, entonces tú tienes que por lo menos activar los servicios, porque acuérdate que si O te dejas pagan el primer mes. el aire acondicionado sin prender, se le puede entrar humedad a la casa y te tira las paredes, entonces Ese no, tienes que dejarlo encendido el aire aquí en la Florida. no, antes lo veo. Entonces aquí ponemos el HOA, más o menos cuántos son los taxes. Esto es normal, igual a la tabla anterior. Número de unidades, en este caso es una sola unidad. Tax rate, él lo calcula en un 28% al año, en un término general. Y él le pone también los años de depreciación de una propiedad. Ahí eso es súper importante, la depreciación. Entonces ahí me quiero detener y explicarles también un poquito para que ustedes también informen a los clientes. Y es que cuando tú compras una propiedad, sea primaria o sea de inversión, tú tienes derecho a deducir de los taxes tuyos personales, año por año, la depreciación de la propiedad, que en este caso son 27.5 años, que si lo divides hubiera sido más o menos un 3% al año del valor de la propiedad. Entonces eso va a hacer que al final tú pagues menos taxes por el hecho de invertir en real estate. Entonces para que ustedes también le digan a los clientes, oiga, te están comprando una propiedad, recuerda que en los taxes también van a tener un ahorro, para que lo hables con tu contador en el momento de hacer taxes, le dices que tú compraste una propiedad. Listo. Entonces, nos vamos. Y según lo que decía también ayer Juan, esto, a la hora de calificar, por ejemplo, cuando un cliente ya tiene una casa y la tiene rentada, cuando son inversionistas, entonces esa depreciación te la suman como ingreso al final, o sea, sí reduce el valor a pagar, pero lo suman como ingreso a la hora de tenerlo en cuenta como para calificar. Eso regresa. Eso regresa. Exactamente. Listo. Entonces aquí, George, disculpa George, una pregunta. Tú hablabas también con uno de los inversionistas que teníamos reunión que podían descontar del tema de los taxes, como que los gastos que tuvieron con la casa, de la Sí. utilidad que les deja. ¿Cómo es eso? muy buena pregunta. Y esa pregunta lo hacen mucho los inversionistas extranjeros, porque ellos tampoco quieren pagar taxes acá. Entonces, de todos los ingresos que tú vas a recibir en el año de la propiedad, digamos que para este caso puede ser $30,000 de ingresos solo de esa propiedad, tú vas a tener unos gastos. Y los gastos son el insurance, el mantenimiento, el mortgage, el HOA, hasta los taxes, todo eso cuenta como un gasto de lo que tiene ese negocio. Entonces, llega un ingreso, tiene un gasto, entonces a la final pues hay un neto. Entonces tú le explicas a tu cliente, mira, no te preocupes que los taxes que vas a pagar son muy mínimos, eso lo podemos manejar también con el contador, él sabe muy bien las estrategias para que tú no tengas que al final de año pues pagar o nada o muy mínimo lo que vas a tener que pagar por el hecho de que esta propiedad te generó una utilidad al final de año. Eso lo manejamos con el contador, tranquilo, ya. Todo es deducible. Todo se puede deducir, todos los gastos. Ay, que cuánto voy a tener que pagar yo en taxes. Cuando tú tienes un negocio aquí en Estados Unidos, eso es como generar eres independiente. Acuérdate que tú puedes hacer $100,000 en renta, pero si tú generaste $100,000 en renta y tuviste $99,000 en gastos, solo pagas taxes de los $1,000. So, eso funciona como cualquier otro negocio.
todos los negocios tienen gastos y deducibles. Entonces, el inversionista le puede meter todos los gastos que quiera. Es correcto. Obviamente soportados con recibo y hay que decirle, yo no sé si ustedes lo hacen, ustedes tienen que guardar todos los recibos que están gastando. Si no están guardando sus recibos, a la hora que los vayan a auditar, a ustedes no tienen cómo soportar que realmente ustedes están teniendo sus gastos. Y ahora recuerden que ustedes reciben comisiones sin deducciones de taxes. O sea, cuando ustedes van a hacer taxes como 1099, si no tiene soporte de eso, el contador no le va a contar muchos gastos y les va a tocar pagar taxes sobre lo que ustedes no tienen soporte. Yo creo que nos Porque toca- el contador no les va a hacer firmar algo que ellos dicen, si no tienes soporte, yo no me voy a arriesgar. Porque Nos- cuando nos auditen, ¿dónde está el soporte de eso? Inclusive hasta Guarden los gastos de todos viaje. sus recibos, gasolina, compras, todo lo que sea relacionado con el negocio, manejar, celular, restaurantes, todo lo que ustedes son gastos. Si no guardan esos recibos, no tienen cómo soportar y el contador no se los va a contar. Nos toca traer al contador aquí que nos haga una clase de taxes para nosotros y para los Ujú. clientes y eso nos... Que no cometan el error de nosotros, que la embarramos y pagamos demasiado. Sí. Nos Listo. lavamos solitos. Listo, entonces aquí lo que estamos analizando es año por año, teniendo en cuenta el incremento anual de la renta y teniendo en cuenta la vacancia. Entonces tú le explicas a qué cliente, mira, tú vas a empezar ganando 2.300, pero el próximo año 2.400, el tercer año 2.500, cuarto año 2.600, y así sucesivamente tú le vas aumentando la renta, porque pues obviamente todo sube, ¿no? Entonces, aquí lo que llama es Gross Operating Income, que quiere decir es el ingreso total de la renta menos la vacancia que tuvo en ese momento. Y aquí Porque tenemos, todas las propiedades tienen una vacancia mientras se van a rentar 1 o 2 meses, eso también él lo estima, o sea, él estima todo. Sí. aquí tenemos el insurance de la propiedad, mantenimiento, property manager, utility, bla, 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 bla. Entonces todo está aquí discriminado por año para que pues tu cliente tenga una idea de más o menos cuánto le va a quedar. Entonces aquí total operating expenses. Entonces aquí calcula que de los $26.000 o de los $27.000 que genera esta propiedad en el año, el 20% son expenses, que son 5.521, que eso pues uno lo analiza financieramente y es un negocio sano si tú lo estuvieras analizando como negocio. Yo creo que menos de un 30% puede ser un negocio sano en este punto. Ahora que vamos a calcular aquí el Net Operating Income año por año. ¿Qué quiere decir? Entonces cogemos el Gross Operating Income y le restamos todos los expenses. Entonces aquí nos va a dar un total de $20.699 y tú le vas a decir a tu cliente, mira, si aquí te está quedando un neto operativo interesante. Ahora, ¿qué pasa? Él tiene que tener en cuenta los intereses que vas a pagar y la depreciación de la propiedad para efectos contables. Los intereses sí es para el cash flow que tú vas a tener mensual, que te va a impactar significativamente, pero recuerda que la depreciación es algo de libros. O sea, esto no es que salga de tu bolsillo, sino que contablemente pues la tengo que contar. Entonces aquí cuenta todos los intereses que pago en el año, cuenta la depreciación, que es la multiplicación del 3% más o menos por el valor de la propiedad, y unos puntos de amortización. Entonces aquí lo que hacen esta persona que nos hizo la tabla es before taxes, teniendo en cuenta la depreciación, pues obviamente aquí él analiza esto como un negocio y como lo que él invierte es en duplex, triplex, cuádruplex, pues aquí no da negativo, pero cuando estás invirtiendo en una single family home, si le metes la depreciación no te va a dar positivo por ningún lado. Él como ya es un inversionista profesional que tiene múltiples propiedades, múltiples fuentes de ingreso en diferentes inversiones, él analiza todo. Aquí pues yo no le mostraría tanto esta tabla a un inversionista de una single family home porque aquí se me va a asustar. Ahí no le va a quedar nada. ¿Cómo así? Voy a perder plata y ya va a ser muy difícil para ti explicarle, no, es que la depreciación no lo tiene en cuenta, que no hay que. En este caso, el cliente mío, como el cliente mío es muy numérico, muy de banco, él lo va a entender. Yo le voy a explicar y va a entender, ok, perfecto, listo, no hay problema. Aquí esto es puro libro porque yo sé que aquí la depreciación me está quitando un montón. Pero fíjate que aún así no es un mal negocio, porque al siguiente año tú ya te estás yendo aquí before taxes positivo. Al siguiente año también y al siguiente año también. Entonces, yo que también le digo a los clientes,
tú no puedes ver este negocio de bienes raíces, un negocio de corto plazo. Tú no puedes esperar que en el primer año ya te vaya a ir súper positivo y vaya a ser millonario por invertir en una sola propiedad. Tú tienes que ver esto como un negocio a 30 años, un negocio a 30 años en el cual tú año por año vas subiendo el income y año por año vas a mantener los expenses lo menos posible, porque tu mortgage o va a estar siempre el mismo o lo vas a ir bajando con la bajada de la tasa de interés. Y tus expenses, recuerda que el insurance, tú puedes hacer un shopping rate del insurance, si te subes vas y buscas otra compañía y vas a hacer insurance, así mismo con todos los gastos que están, digamos, ligados a este negocio. Entonces aquí ya nos muestra él, antes de taxes, cuál es el income, cuál sería el income tax y after tax income. El primer año aquí me da negativo, pero que en los siguientes años va a ser positivo. Pero para menos 325 anual no es gran cosa, pues. En un año. Sí, en un año. Before tax, cash flow journey. Entonces aquí sí le debes centrar tu atención porque fíjate, antes de taxes, tú estás generando 4.700 y $395 a una propiedad que se puede valorizar año por año. Recuerda que los últimos 2 años que pasó la pandemia, las propiedades se subieron un 10% por año. Entonces, imagínate si esa misma curva sigue, que no va a pasar, pero vámonos a un 5, un 7%. Esa propiedad tú en 5 años, 10 años va a costar muchísimo más de lo que la compraste. Depende de los condados, porque hay unos condados que subió 20%. Hay condados que son Miami, una cosa así, es una locura. Aquí que somos un poquito más conservadores, un mercado que sigue siendo fuerte, pero no tan agresivo como Miami, igual sigue creciendo. Llegan en 5 años. Listo. Entonces aquí, ¿qué más calcula él? Cash on cash return, que es el retorno del dinero que él invirtió before taxes versus lo que está recibiendo. Entonces es como un análisis ya muy financiero. Aquí no me centro mucho porque aquí nos podemos corchar nosotros mismos con el cliente. Simplemente son números financieros que tú vas a ver más o menos cuál sería el retorno del dinero que tú invertiste en down payment y en gastos de cierre versus lo que estás recibiendo año por año. Lo que dicen los expertos es que más o menos deberían estar entre un 7 para adelante, pero pues obviamente no le vamos a decir aquí a nuestro cliente que pues no está tan positivo, aún así sigue siendo positivo. Before tax por unidad, esto pues aquí lo calcula porque como tiene dos unidades, calcula también para diferentes múltiples unidades dentro de una casa. Y aquí ya de aquí para abajo son puros números financieros. ¿Cuánto le está dando al principal este año? ¿Cuánto es la suma del cash flow más el principal? Porque eso para ti financieramente es, por un lado le estoy pagando el principal, eso también es un dinero, y por el otro lado tengo el cash flow. Entonces ahí tengo before taxes un return on investment de 4.5, que para un negocio y una single family home esto es buenísimo, porque hay single family home que te da un return on investment del 2%. Y eso con un préstamo. Y con el préstamo. Eso está muy bien como préstamo porque es difícil. Y Hay clientes que te quieren decir, no, quiero tener un retorno del 7%, pero quieren préstamo. Es imposible. Sí. Eso hay que explicárselo muy bien a los inversionistas porque el ROI tiene que ver mucho con el tipo de si están haciendo financiamiento, si es cash y también cuánto down payment están dando. Puedo esperar un 10% cuando realmente con el financiamiento que se está haciendo, obviamente no se va a tener. Eso 100% tiene que ver relacionado a lo que va a aportar de down payment, números y demás. Si es cash es más fácil porque lo vas a hacer 10%, puedes hacer 10% fácilmente del mundo en varias partes, pero o 6%, 7%, sí. Entonces aquí también te calcula after taxes, cuál va a ser tu return on investment, que también sigue siendo muy positivo. Y aquí te calcula cuál es el equity que va teniendo la propiedad. Este equity tiene que ver con la relación de cuánto dinero le estás mandando al principal. Pues ahí te lo está poniendo en la misma tabla. Pero a la hora de la verdad, tienes un equity, no solo aquí financiero, sino lo que están subiendo las propiedades en el área. Eso también toca tenerlo en cuenta. Payback period. Entonces, más o menos, ¿cuánto tiempo me voy a demorar yo en recuperar la inversión inicial del down payment y de los gastos de cierre que yo le metí en este negocio? Entonces, más o menos, en este escenario son 30 años. Pero tú le vas a decir al cliente, mira, pues aquí definitivamente no van a ser solo 30 porque tú vas a empezar a ganar a principal y eso se va a pagar rapidísimo lo que tú recibiste. Pero ellos financieramente quieren saber cuánto tiempo se va a demorar en recuperar el dinero que invirtieron.
Entonces, esto ya es muy especializado, eso es para ya analizar proyectos de inversión o cuando uno quiere comprar multifamilies, que los números hagan sentido. Pero mi cliente quería ver esto, entonces le mandamos lo que él quería ver. Obviamente también esto les va a servir mucho para ustedes saber analizar sus propios deals, pero por ejemplo, Richard no compra nada que no se pague en 10 años y que no le deje el 75%. Él tiene sus estándares ya que dice, si esos números están así, lo compro. Si no está esto, yo no compro. Sí, por ejemplo, Ya tú para sabes él, cómo comprar y no comprar una propiedad. Y para, analiza los números antes de invertir. para él aquí tiene que ser 10 o 12 años, payback period, lo que invirtió, y el cap rate debe estar más o menos del 7 al 10%, más o menos, para que más o menos haga sentido el negocio. Pero eso es porque él paga el prime primero de Él nunca compra nada con menos de 20% a un payment y también compra otro tipo de propiedades que le salen casi que regaladas, pero tienen que ver el curso para que aprendan. Tiene que ver el curso para que aprenda No le vamos a decir nada de eso en este momento. cómo comprar propiedades en diferentes tipos de sistemas. Y es la forma en que mucha gente se ha hecho millonaria aquí en este país. Obviamente es arriesgado, pero si uno lo hace bien, se puede. Pero ahí está el curso para que lo vean. ¿Y cuál es esa? Ahí te habla de cómo comprar sin tener que poner tu dinero. Más o menos, pero para que lo veas. Entonces, Listo. Y aquí básicamente lo que tenemos es la tabla de amortización. Este sí es una tabla normal. Entonces tú, por ejemplo, le puedes decir aquí al cliente, mire, al cabo de un año, a los 12 meses, vamos a darle aquí un pago de $10,000. Porque yo sé que el cliente los tiene. Entonces, pum, aquí empieza a bajar. Aquí démosle al cabo de 24 meses otros 10,000. Pum. Al cabo de 36 meses, metámosle otros 10,000. uno al año. Uno al año no hace daño. Aquí metámosle otros 10,000, por ejemplo. Entonces, aquí he reducido el tiempo. Vamos a ver si me dice. Con esos únicos pagos. Y con esos hice como 5 nomás. Ahí me ahorré 154 pagos. O sea, Son casi estamos hablando más o menos casi de la mitad. casi de 15 años. Casi de la mitad. Y hicimos aquí, 154. Son como 13 años. Por eso casi Sí. 15 años. aquí Si fueran hicimos 180. 1, 2, 3, 4 Cuatro. pagos de 10,000. Y te reduce la mitad en este escenario, porque la propiedad es económica. Entonces, así mismo tú le puedes mostrar esto al cliente. Digamos, hacer un ejercicio, 10,000, 10,000, 10,000. Metámosle 5 años, metiéndole 10,000. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto tiempo nos ahorramos? Si ves, tú no vas a pagar la propiedad en 30 años. Y yo ya te dije cómo. En el banco donde yo tengo mi mortgage, ahí tenemos como una calculadora y ahí uno puede colocar. Y a mí me dijeron cuando yo cerré la casa que si hacía un pago más, o sea, si no hacía 12 pagos en el año, sino 13, el número 13 se iba totalmente al principal y en el primer año baja 6 años de una vez. O sea, ya no sería 30, sino 24. En el segundo año baja como 4 años. En el tercer año, ya ahí sí ya empieza a bajar un poquito menos. Claro. Pero si tú en los primeros 5 años haces un pago Cada año. de más al principal, Le llega a la mitad. bajas como 15 años el préstamo. O sea, con un ¿Qué solo preguntas tienen hasta el momento? En el momento de refinanciamiento, yo he escuchado que se puede refinanciar, pero hay veces que se reinicia el crédito y hay veces que Entonces, el préstamo. lo que tú tienes que hacer cuando refinancias es básicamente, tú matas este préstamo y sacas uno nuevo, con unas nuevas condiciones. En esas nuevas condiciones tú le puedes decir al banco, déjame los mismos 30 años o démelo a 15 o a 5. Pero obviamente eso te va a cambiar. Ay, de bebecito. Entonces, síganle haciendo preguntas aquí a Paola. Yo me tengo que ir a una reunión. Espero que les haya gustado. Estuvo muy bien la clase, gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Mil gracias, George. Gracias.